Padre, que moras en el cielo, en la tierra y en cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos das la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, y poder, mi Dios amado, leerla, poder escuchar tu voz a través de la lectura de tu palabra, a través, Señor, de este mensaje. Oramos, Señor, para que tú nos des un corazón siempre que esté dispuesto a poder guardar, a atesorar y a poner en práctica tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a comprenderla, Padre, en esta hora, y que tu Espíritu Santo, Señor, se constituya, mi Dios amado, en esta oportunidad como nuestro Maestro, para que tú nos enseñes, Señor, lo que nos quieras enseñar en esta mañana. Oro por la vida de nuestros hermanos y hermanas que están ya presentes, Señor, que la paz tuya reine en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ahí donde fue la lectura de la palabra del Señor, vamos a estudiar unos pasajes preciosos de la palabra de Dios, y le invito a que usted abra su Biblia ahí en Malaquías, su capítulo 1. Vamos a leer unos pasajes de la palabra del Señor. Estaba escuchando un mensaje doblado, ¿verdad?, del hermano Spurgeon, y estaba dando un testimonio, y dice que él en su iglesia donde él predicaba, había una persona que por varios años llegaba domingo a domingo a los servicios. Habían pasado no sé cuántos años, y en una oportunidad dice que él predicó, hizo la invitación a que aceptaran a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y la sorpresa del hermano pastor fue que este joven dice que se levantó de su asiento, de su silla, y levantó la mano y aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Cuando terminó el servicio, dice que el hermano pastor se acercó a él y le dijo, sorprendido: hace varios años que vengo predicando, y hace varios años veo que estás en este lugar, ¿y por qué ahora has decidido recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Sabe cuál fue la respuesta de este joven, hermanos? Lo que pasa, pastor, es que cada domingo yo venía con el deseo, con la intención de escucharlo a usted, pero hoy decidí de venir a este lugar a escuchar el mensaje que Dios tiene para mí. Y muchas veces eso pasa en nosotros. A veces asistimos, nos reunimos con la intención de escuchar al pastor, de escuchar a alguien, pero no nos acercamos para escuchar a Dios. En esta oportunidad vamos a leer estos pasajes de la palabra del Señor. Y yo espero, hermanos, que cada uno de nosotros meditemos en la palabra del Señor. Leyendo Malaquías, si usted lo ha leído alguna o varias veces, se va a dar cuenta de algo muy importante que escribe Malaquías. Hermanos, aquellos que somos padres, que tenemos hijos ya adolescentes o jóvenes o mayores, nos damos cuenta el dolor que muchas veces sufrimos, ¿verdad?, cuando un hijo desobedece, cuando un hijo es desobediente o es rebelde a los consejos de los padres. Si usted escuchó atentamente o leyó atentamente la lectura de la palabra del Señor, se va a dar cuenta de lo que Malaquías escribió. En este capítulo 1, Dios le hace 3 preguntas, no al pueblo de Israel,
sino a los sacerdotes, a los líderes religiosos, amados hermanos, aquellos que eran encargados de llevar los sacrificios, de interceder por el pueblo con Dios. Pero ellos estaban desobedeciendo a Dios. Ahora, ¿qué significa el nombre Malaquías? El hermano pastor ha estado hablando, ¿verdad?, del significado de los nombres. Y Malaquías significa el mensajero de Jehová. Malaquías fue escrito 420, 430 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Malaquías es el último libro escrito en el Antiguo Testamento. Pero tiene un mensaje profundo, amados hermanos. Un mensaje que le dio Dios al pueblo de Israel y que nos da Dios a nosotros en esta oportunidad. Capítulo 1, verso 1 dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. ¿Qué le dice Jehová al pueblo de Israel? Yo os he amado. Dice que Dios nos ha amado, amados hermanos, a través de la palabra del Señor. El Señor nos da a conocer su gran amor. Hay un coro que dice: el amor de Dios es maravilloso, es tan alto que no puedo ir arriba de él, tan profundo que no puedo ir abajo de él. Estaba leyendo unos pasajes de la palabra del Señor y dice que nosotros vivimos en un mundo cambiante. Nosotros cambiamos, las fronteras cambian, los nombres de las personas cambian. Muchas veces si no les gusta el nombre van al registro de las personas y se cambian el nombre. Pero hay algo, amados hermanos, que no cambia, y es el amor de Dios. Sabe que Dios nos ama tal y como nosotros somos. Y Dios le dice al pueblo de Israel: yo os he amado. ¿Y qué contestó el pueblo de Israel? ¿Qué contestaron los sacerdotes, amados hermanos? ¿En qué nos amaste? Le dicen al Señor, ¿verdad? ¿En qué nos amaste? Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? Y Dios da la respuesta y le dice al pueblo de Israel cómo Él demostró su amor y su misericordia al pueblo de Israel. Ahora la pregunta es, amados hermanos, ¿Dios nos ama? Dios lo ha amado a usted. ¿Y cómo demostró Dios su amor hacia la humanidad, hacia nosotros? Dice: enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestras culpas. Porque de tal manera, dice la palabra del Señor, que Dios amó al mundo, a su Hijo, envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel, dice, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora necesitamos nosotros, amados hermanos, algo más para poder entender el amor de Dios. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder entender, para poder comprender que Dios nos ama? El apóstol Pablo dice que tenía un aguijón en la carne y le había orado, le había pedido al Señor que lo sanara, que lo curara. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a Pablo? Le dijo: bástate mi gracia. En otras palabras, suficiente con que te he salvado. Suficiente, amados hermanos, con que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y ya no necesitamos más. ¿Por qué? Porque tenemos la dicha y el gozo de tener vida eterna. ¿Quién fue entonces Malaquías y cuál fue su misión? Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Después de Malaquías hubieron 400 años de silencio. El primer mensaje es acerca del amor de Dios. Estimados hermanos, Dios siempre está
extendiendo su mano de amor hacia los perdidos y hacia aquellas personas que voluntariamente y caprichosamente nos alejamos del Señor. Pero el amor del Señor es tan grande que dice que Él siempre está extendiendo su amor, su misericordia hacia los perdidos y hacia aquellas personas que se alejan de Dios. Ahora dice la primera pregunta de Dios al pueblo de Israel. Verso 6, Malaquías, su capítulo 6. Su capítulo 1 y su verso 6. Si pues, dice Dios, yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Cómo trataban los sacerdotes o los líderes religiosos, amados hermanos, a Dios? Ellos sabían que Dios era su Padre. Ahora el significado de padre en hebreo es Abba, que significa papito. Y el padre es el que provee, el que nutre, el que sustenta y el que protege. Cuando llamamos a Dios Padre, le estamos diciendo que Él es nuestro proveedor, nuestro nutridor, nuestro sustentador. El Padre dice provee, el Padre nutre, el Padre sustenta, el Padre está con los hijos. El pueblo de Israel, los sacerdotes en este caso, le decían al Señor Padre. Pero Dios le dice, si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Ahí en Levítico, su capítulo 22, en adelante habla, y Dios le da las instrucciones al pueblo de Israel, especialmente a los sacerdotes, cómo iban a hacer los sacrificios, cuáles eran los animales que debían de presentar, y tenían que ser perfectos, tenían que ser de lo mejor que había en los corrales. Tristemente, amados hermanos, los líderes religiosos, los sacerdotes de esa época estaban haciendo las cosas, tal vez no al revés, sino mal completamente, porque estaban desobedeciendo a Dios. Un padre dice que siempre permanece fiel cuando otros abandonan. ¿Cómo honrar a Dios nuestro Padre? ¿Y qué significa la palabra honrar? Según el diccionario dice que honrar a Dios significa reconocer el poder y la gloria de Dios. Honrar también significa, amados hermanos, hablar bien de alguien. Cuando los hijos hablan bien del padre, está honrando a sus padres. Cuando nosotros hablamos bien, hablamos del poder, de la majestad, del amor, de la misericordia del Señor, estamos honrando a Dios. Pero recuerde que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los escribas y a los fariseos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso era lo que estaban haciendo los líderes religiosos en esa época. Hablaban de Dios y le decían Padre, pero Dios les pregunta, imagínense esa pregunta, y Dios nos lo hace en esta mañana, amados hermanos, y Él nos dice: si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Estamos nosotros honrando a Dios? Cada uno tiene la respuesta, amados hermanos, y esa respuesta solamente se la debemos de dar a Dios. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Lo honramos entonces, amados hermanos, cuando nosotros honramos a Cristo.
El Evangelio de Juan, su capítulo 5 y su verso 23 dice de la siguiente manera: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Cuando nosotros hablamos bien, cuando nosotros exaltamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le estamos dando la honra a Dios. La palabra del Señor, amados hermanos, nos llama en esta mañana, y Dios nos hace la pregunta: si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Son preguntas muy puntuales, pero son preguntas que llevan un profundo dolor en el corazón de Dios. Si usted lee el libro de Malaquías, vemos varias preguntas que Dios le hace al pueblo de Israel, especialmente a los líderes, a los sacerdotes. Y ellos todavía le hacen al Señor esa pregunta y le dice: Señor, si tú nos amas, ¿en qué nos has amado? Sigue diciendo la palabra del Señor que debemos de honrarlo al Señor con nuestras vidas, no solamente con nuestros labios. Le dijo Jesús, Marcos, su capítulo 7 y su verso 6: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Vuelvo a lo que mencioné al principio. Esta persona por varios años dice que estaba asistiendo, estaba en las actividades, pero cuando él vino con ese propósito de escuchar a Dios, no a los hombres, la palabra del Señor tocó su corazón y él reconoció sus pecados y aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. El estar acá, amados hermanos, no nos hace hijos de Dios. Lo que nos hace hijos de Dios es de reconocer nuestros errores, reconocer nuestros pecados y recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. El pueblo de Israel, los escribas y los fariseos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ellos se creían que adoraban y servían a Dios. Pero Jesús le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cómo está nuestro corazón, amados hermanos? ¿A quién servimos? ¿A quién adoramos? Recuerde que Jesús le dijo a la mujer samaritana que lo que adoran al Señor es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Que no haya engaño en nosotros, que no haya mentira, que no haya falsedad en el momento de adorar, de exaltar y de glorificar el nombre del Señor. También honramos al Señor, amados hermanos, con nuestros bienes. Ahí mismo en Malaquías, en los últimos versículos habla, ¿verdad? Y Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes me han robado. Y la respuesta de los líderes, de los sacerdotes fue: ¿en qué te hemos robado? Y Dios les da la respuesta y les dice también en qué le habían robado. Pero honramos a Dios cuando honramos a Cristo, cuando hablamos bien, hablamos de las maravillas, del poder, de la misericordia y del plan de Dios para el ser humano, ese plan de salvación a otras personas. Honramos también a Dios, no solamente con nuestras vidas, sino también tiene que ser con nuestros labios y con todo nuestro corazón. Y honramos a Dios
también con nuestros bienes. En el mismo verso 6, amados hermanos, viene otra pregunta de Dios hacia nosotros en esta mañana. El pueblo le decía, los sacerdotes, los líderes religiosos le decían al Señor que Él era su Padre. Y le decían también que Él era su Señor. Y Dios le dice, si soy Señor, verso 6, ¿dónde está mi temor? Ahora, ¿qué significa el nombre Señor? ¿Qué significa el nombre Señor, amados hermanos? ¿Escuché ahí? ¿Qué significa? En hebreo significa Adonai, que significa mi amo. Dice la palabra del Señor que nosotros somos siervos de Dios. En otras palabras, Él es nuestro amo, nosotros somos sus siervos. Y un siervo, ¿qué era lo que hacía en el tiempo del Antiguo Testamento? Le servía a su amo y tenía que obedecer cualquiera que fuera el mandato de su amo, de su señor, de su patrón. El siervo lo único que tenía que hacer era obedecer. Ahora la pregunta, amados hermanos, ¿estamos nosotros obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos obedeciendo la palabra del Señor? Si soy Señor, dice Dios, otra pregunta que va lleno de dolor, de tristeza de Dios hacia la humanidad. Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Señor significa entonces Adonai, que significa soberano, gobernador y dueño. Y temor habla de respeto, de reverencia y de redención. ¿Tenemos nosotros reverencia, temor, respeto a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, a la palabra del Señor? Ya les dije, esa respuesta tenemos que hacérselo al Señor, no a nosotros mismos. Si soy Señor, dice Dios, ¿dónde está mi temor? Los discípulos, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en esta tierra, le llamaron Maestro y Señor, porque ellos reconocían que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, y como era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Cuando nosotros decimos mi Señor, le estamos diciendo a Él Adonai, que significa nuestro dueño, nuestro soberano, como también ahí encontramos entonces de que Él es nuestro proveedor, nuestro Padre, nuestro amo, nuestro patrón, y por lo cual nosotros somos sus siervos y tenemos que obedecer a la palabra del Señor. Pablo en sus cartas siempre se refiere a sí mismo como siervo de Jesucristo. Romanos 1:1. Pablo habla que él es apóstol, pero también es siervo de Jesucristo. Nosotros, amados hermanos, hemos sido llamados para servir a nuestro Dios, y por lo cual tenemos que estar siempre dispuestos a su servicio, pero sobre todo a honrar a nuestro Dios. Viene otra pregunta en el verso 8, y ahí nos vamos a dar cuenta cómo estaba fallando o en qué estaban fallando los sacerdotes.
Verso 8 dice: cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, viene la pregunta, ¿no es malo? Para entender eso, amados hermanos, busque Levítico 22. Y vamos a esperar que todos lo tengan para que usted pueda leer qué es lo que dice Levítico, su capítulo 22 y su verso 22. ¿Cómo debían de ser las ofrendas al Señor? ¿Qué clase de ofrendas tenía que presentar el pueblo a Dios? ¿Qué dice, amados hermanos? Ciego, dice, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos, dice, pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Unos versos más atrás habla, ¿verdad? Y Dios da un listado de animales que el pueblo de Israel tenía que ofrecer a Dios por sus pecados, en sacrificio a Dios. Pero lastimosamente, amados hermanos, el pueblo de Israel y los sacerdotes estaban ofreciendo todos estos animales. Dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y dice Dios: preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dios le hace otra pregunta al pueblo de Israel y le dice que le presente esos animales en mal estado. Dice que el pueblo de Israel, especialmente los sacerdotes, dice que estaban ofreciendo holocaustos y sacrificios al Señor de animales en mal estado, y muchas veces animales muertos, animales ciegos, animales cojos, animales que no tenían valor. Ellos lo compraban, dice, a un costo muy bajo para poder presentarlo delante del Señor. Y Dios le dice: cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Preséntalo, dice, a tu príncipe, a tu rey, a ver si él lo va a aceptar. Saben, hermanos, que dice que los reyes antes exigían dotes o regalos de los súbditos del pueblo. Y cuando alguien llevaba algo que no servía, inmediatamente dice que el rey mandaba a matar a esa persona, y no solamente a la persona, sino a la familia entera. Pero como Dios no decía nada, amados hermanos, entonces los sacerdotes presentaban esa clase de ofrendas al Señor. Romanos 12, 1 y 2, ¿qué dice, amados hermanos? Busque ahí Romanos, su capítulo 12, verso 1 y 2. ¿Cómo debe de ser nuestro servicio a Dios? ¿Cómo debemos de presentarnos delante del Señor cada día? ¿Qué dice, hermanos? Debemos de presentarnos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, dice, racional. En otras palabras, es lo menos que nosotros podemos hacer, amados hermanos, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice, santo, agradable a Dios, porque es lo menos que nosotros podemos hacer por lo que Dios ha hecho por nosotros.
El pueblo de Israel estaba presentando animales cojos, enfermos, animales que no tenían valor. Y Dios le dice: preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, hermanos, ¿cómo está nuestro servicio a Dios? ¿Cómo está nuestro andar diario delante del Señor? Yo no le estoy preguntando cuántas veces viene al servicio o cuántos privilegios tiene usted. Solamente le pregunto: ¿cómo está su comunión con el Señor? ¿Cómo está el caminar diario con Dios? ¿Lo que usted hace, lo hace para el Señor todos los días? ¿Lo que usted dice, lo que usted habla, lo que usted realiza es para honrar y glorificar el nombre del Señor? Dios, a través de su palabra, nos enseña que Él dio todo por nosotros. Primera Pedro, su capítulo 1, 18 y 19 dice de la siguiente manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, dice, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, el sacrificio que Dios hizo por nosotros, amados hermanos, ¿cómo fue ese sacrificio? Ahí dice que fuimos comprados, sabiendo que fuisteis rescatados, dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cuando el pueblo de Israel ofrecía a Dios animales ciegos, cojos, en mal estado, Dios envió a su Hijo como sacrificio perfecto, un sacrificio, dice, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Él dio lo mejor. Él dio a su Hijo por nosotros, amados hermanos, para rescatarnos, dice, de nuestra vana manera de vivir, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora entonces, ¿cómo debe ser nuestro servicio al Señor? Presentarnos delante de Él, dice, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que por posesión somos santos, porque en el momento en que nosotros, usted y yo, recibimos a Cristo, Dios nos santificó y nos selló con su Espíritu Santo. Pero, amados hermanos, necesitamos en nuestro diario vivir cada día santificarnos, y eso es a través de la palabra del Señor. Estas tres preguntas suenan hoy en el corazón de Dios para nosotros en esta mañana. Si Él es nuestro Padre, ¿estamos nosotros honrando a Dios? Si Él es nuestro Señor, ¿dónde está su temor? Y cuando le ofrecemos sacrificios a Dios, ¿no es malo? Estas preguntas vuelven a sonar en el corazón de Dios hacia nosotros en esta hora de la mañana, amados hermanos. Ahora la respuesta es: ¿cómo vamos a responder a estas tres preguntas de Dios para nosotros? Si Dios le hiciera esa pregunta, ¿qué respondería usted, amados hermanos? ¿Responderíamos con humildad o le responderíamos a Dios como respondió el pueblo de Israel?
Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos has amado? Vuelvo a repetir, ¿qué responderíamos nosotros entonces? ¿O qué haríamos nosotros a raíz de estas tres preguntas que Dios nos hace en esta mañana? Verso 9 está la respuesta, hermanos, y con esto termino. Ahora pues, dice, orad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué vamos a orar? Por el favor de Dios, para que tenga, dice, piedad de nosotros. Eso o esto debe de ser la respuesta inmediata. Orar por el favor de Dios. Reconocer nuestras faltas. Reconocer nuestros fallos. El salmista David siempre le oraba y le pedía al Señor y le decía: Señor, perdona mis pecados, perdona mis yerros, en otras palabras, perdona mis errores y perdona mis pecados, aquellos que me son ocultos. Muchas veces ofendemos al Señor y no nos damos cuenta, y por eso el salmista le pedía a Dios que le perdonara sus errores y que le perdonara aquellos pecados que le eran ocultos a él, que él no sabía que estaba cometiendo un delito, un pecado en contra de Dios o en contra de su prójimo. Oremos entonces, hermanos, pidámosle al Señor misericordia, que Él tenga, dice, piedad de nosotros, que Él tenga compasión de nosotros, que Él tenga lástima de nosotros. ¿Y será que Él tiene compasión de nosotros, hermanos? Dice la palabra del Señor que por su gracia, por su misericordia, por su compasión y por la misericordia del Señor, nosotros no hemos sido consumidos. Por la misericordia del Señor, Dios escogió al pueblo de Israel para que anunciara las virtudes de aquel, dice. Y Dios nos escoge a nosotros en esta mañana, amados hermanos. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel. Termino con este texto, Primera de Pedro, su capítulo 2 y su verso 9. Y usted dirá, bueno, ese mensaje fue para el pueblo de Israel. Ese mensaje fue para los sacerdotes, aquellos que presentaban el sacrificio, que intercedían por el pueblo. Ahora dice la palabra del Señor, Primera Pedro, su capítulo 2 y su verso 9, dice: mas vosotros, ¿quiénes somos nosotros? Dice: sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces este mensaje, amados hermanos, o estas tres preguntas que Dios le hizo al pueblo de Israel, la podemos también aplicar a nuestra vida, porque la palabra del Señor dice que somos su real sacerdocio, su nación santa, su pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel. Los sacerdotes estaban ahí para interceder por el pueblo, para interceder por los pecados, para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Y dice ahí en Hebreos, su capítulo 4, que nosotros podemos, dice, entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ahora Dios nos ha constituido que somos un real sacerdocio para Dios, para que anunciemos las virtudes, para que honremos el nombre de nuestro buen Dios, para que hablemos de sus virtudes, para que hablemos de su poder, de su amor y de su misericordia. Si usted no lo está haciendo, es el momento de que hoy empiece a honrar el nombre de nuestro Dios. Cierre sus ojos y pidámosle perdón al Señor. Reconozcamos nuestros errores,
y que Dios tenga piedad de nosotros. Padre, que moras en el cielo, que moras en nuestros corazones, que estás en este lugar, Padre Santo, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te pedimos perdón. Te pedimos, Señor, que nos perdones, porque muchas veces, Señor amado, hacemos las cosas que no te agradan, Padre Celestial. Muchas veces, Padre Santo, nos desviamos, nos alejamos de ti, mi Dios Todopoderoso. Perdónanos y ayúdanos a vivir en comunión, a vivir en santidad por la cual tú nos has llamado, Señor. Porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Oramos pues, Señor, para que tú tengas piedad de nosotros, para que tengas misericordia de nosotros y borre todas nuestras rebeliones, perdona todos nuestros pecados y ayúdanos a entender, a comprender y a poner en práctica tu palabra, Señor. Que nuestro servicio, que nuestra vida aquí en esta tierra, Señor, sea solamente para honrar, para glorificar y exaltar tu santo y bendito nombre, Señor. Así es, Padre, que te pedimos perdón y te suplicamos que nos ayudes, que nos des de tu Espíritu Santo, mi Dios, para que nos guíes, para que nos ilumine a hacer las cosas de la mejor manera. Perdona nuestras faltas y nuestros errores, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Queremos orar para que tú bendigas la vida de mi hermano, de mi hermana en esta oportunidad. Que tú los lleves con paz y con bien a sus hogares. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.